Este lugar está muy elegante para estar en medio de la nada, ¿no? Entre el monte, aquí junto a la presa. Aquí le han buscado mucho a los tesoros, ¿eh? Es lo que estoy viendo. ¿Y saben qué? Estaba muy alta esta finca, vean nada más. Se empezaron a escuchar ruidos muy extraños allí dentro del rancho. Como si algún animal anduviera acechando por ahí en los alrededores. Porque los ruidos eran muy raros. Se escuchaba el gruñido de un animal, pero los pasos como de un humano. Los ruidos estaban entre una persona y un animal. No se distinguía qué era. Como si fuera un perro, pero con cuerpo humanoide. Ese animal fácilmente se podría poner de pie y sin batallar. Era un animal muy extraño. De un brinco casi inhumano, sale aquel animal, brinca y se trepa a la pared y se sale por una ventana que estaba abierta. Sorprendentemente se pone de pie. Aquel animal con apariencia como de un perro, de un lobo, pero al ponerse de pie pareciera más bien como un humano. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy andamos acá en una comunidad que se llama La Cuadrilla. Vengo por un camino que nos lleva hacia la presa de La Cuadrilla. Mi gente, la intención es buscar unas ruinas que hay allí en ese lugar, unas tapias ya abandonadas, y platicarles una muy buena historia. Nada más que, ¿saben qué? Pues veníamos recorriendo el camino en la camioneta. Hasta aquí llegamos, vamos a tener que brincar la cerca y caminar un poquito hacia lo que es la presa, a buscar aquellas tapias, mi gente. Ya en otra ocasión vinimos y no dimos con ellas, pero ya más o menos nos orientaron y ahorita vamos a ver si las podemos grabar, mi gente. Se las quiero mostrar y platicarles una muy buena historia. Entonces acompáñenos por favor hasta el final de este video, porque yo estoy bien seguro que les va a gustar este lugar. Lo que se me había olvidado comentarles, mi gente, es que hoy venimos toda la familia. La intención es, ya que demos con ese lugar, hacer un día de campo. Por ahí venimos prevenidos con unas buenas tortas y unas aguas, mi gente, para estar ahí un ratito. Vamos a buscar por ahí alguna sombra y convivir un rato. Yo creo que por aquí vamos a seguir este camino para no ir ahora sí que entre la huizachera, para no salir espinados como la última vez. Entonces por aquí ahorita vamos a buscar por dónde brincar y agarrar camino más o menos. Ojalá y ahora sí demos con esas tapias. Ya andamos del otro lado de la cerca. Y déjenme platicarles que estos rumbos en aquellas épocas, a finales del 1800, entrando en 1900, como que esta zona fue muy importante. Fue una zona de mucho movimiento, porque para acá hay muchas exhaciendas, hay muchos cascos, como que había mucho hacendado para acá en aquella época, muchos españoles. Entonces hay muchísima historia en cuestión de la revolución y en cuestión del tiempo de los cristeros. Para acá sucedieron muchísimas cosas. Entonces hay muchas historias, muchas leyendas que ya con el paso del tiempo se las voy a ir investigando para platicárselas, mi gente. Porque para acá me está gustando mucho, fíjense. Hay muchísimo que grabar. Ya por ahí platicamos con algunas personas de por acá y vamos a hacer lo posible de hacerles más videos para este rumbo. Entonces, mi gente, pues espero que sea de su agrado este video. Menos mal que aquí sí hay camino, mi gente, porque ahora que nos trajimos a las criaturas, otras veces nos toca andar entre los gatuños, nos toca andar entre los huizaches y salimos bien arañados. Como miren, por ejemplo, acá a este lado, imagínense que tuviéramos que cruzar así directamente como está aquí el camino. Olvídense, es bien duro. Y ahora que traemos a las criaturas, pues gracias a Dios que hay camino. Hay camino, entonces no hay necesidad de meternos entre los gatuños. Y luego hace unos días, nos topamos unas personas, fans del canal, un saludote si llegan a ver este video. Nos regañaron, por ahí nos regañaron también por mensajes, por comentarios de que andamos Ana y yo de manga cortita, que ya ni fregamos, que cómo se nos ocurre. Pero es que hay veces, mi gente, que nosotros salimos sin rumbo. Salimos en busca de lugares o de historias para compartirles, no sabemos con lo que nos vamos a topar. Pero ya aprendimos que hay que cargar de todo. Hay que cargar de todo porque no sabemos qué suerte nos vaya a tocar, si vamos a caminar en el monte o si vayamos a cruzar alguna huizachera, algún lugar como este. Entonces es mejor venir prevenidos, nomás que yo me vine de manga corta otra vez. Y también por ahí nos dijeron, Luis, necesitas hacer ejercicio. Necesitas agarrar condición porque nomás de caminar te cansas. Pero en aquel video, mi gente,
veníamos subiendo y bajando el cerro. Y aparte que sí nos hace falta, ¿para qué digo que no? Pero bueno, bien vale la pena, mi gente, aunque le batallemos un poquito, aunque le suframos subiendo y bajando, brincando cercas, aunque salgamos arañados, bien vale la pena porque a veces nos topamos con lugares bien interesantes para que ustedes los disfruten junto con nosotros a través de sus pantallas. Mira, ¿no sabes qué? Aquí se hizo un portillo, mira. De hecho, el alambre está reventado, yo creo que por aquí vamos a cruzar. Porque creo yo que las tapias están de aquel lado de la cerca. Y mira, pues ya aquí está la presa. Entonces yo creo que ya las vamos a buscar, nada más que esa ave de aquí de este árbol donde estamos. Y déjenme platicarles que ahorita pues ya es tardecito, son las pasadito de las 3 de la tarde y está haciendo un calorón, pero calorón, está bien fuerte. Entonces ya traigo sed, ahorita llegando un buen tragote de agua. Fíjense que este lugar está muy bueno porque hasta si se trata de calentar, aquí hay de dónde sacar leña, aquí hay mucho donde sacar leña, la verdad. Y quién sabe cómo estará como para acampar. Fíjense que nosotros ya tenemos mucho tiempo que no acampamos y tenemos muchas ganas de un día quedarnos por ahí en la noche. Nos encanta hacer eso, ponernos a contar historias paranormales en plena madrugada, acampando en este tipo de lugares. Créanme que el ambiente se pone bien tenso y empieza uno a escuchar ruidos que no sé si sea porque realmente pase algo en el lugar o ya uno está sugestionado, uno ya está asustado de tanto imaginarse lo que estamos platicando. Fíjense, mi gente, que en este tipo de lugares, bueno, por ejemplo, allá en mi rancho, en la presa se asusta, mi gente. En la presa se asusta. Aparte de que las presas tienen su historia, se dice que se escuchan niños llorar, porque en aquellos años se acostumbraba que sepultaban a un niño, dejaban a un niño allí entre la cortina de la presa en algún lugar, y se dice que es para que cuando la presa se llenaba, que estaba a punto de reventar, los niños lloraban avisando que estaba a punto de reventarse la presa. Entonces, en muchas presas dicen que sí escuchan a esos niños llorar. Pero por allá en la presa de mi rancho, dicen que ven a un ánima caminando por ahí, así que por un lado de la presa, y se dice que es una persona que vivía muy cerca a la presa y lamentablemente falleció. Hace algunos años yo platiqué con una persona de ahí del rancho y me comentaba que en una ocasión se levantó en plena madrugada, pues a la labor, ¿verdad? Yo me imagino que a la labor, ya ven que en aquellos años y ahorita todavía, pues la gente se levanta muy temprano a trabajar y pues todavía está oscuro, todavía está muy oscuro. Y resulta que cuando iba caminando, pasó muy cerquitas de la presa y alcanzó a escuchar a una persona hablando sola y caminando sobre la presa. Al llegar, resulta pues que era esa persona, la persona que tenía muy poco tiempo de haber fallecido. Muy poco tiempo, pues era un agente del rancho, era una persona conocida. Pues desgraciadamente al verlo, luego lo reconoció que era una persona que ya no vivía. Y pues bueno, ya estamos aquí, mi gente, por fin encontramos la tapia. Ahora sí ya nada más es cuestión de ver por dónde entramos. ¿Cuál es el motivo de la construcción de este lugar, de esta casa? Porque para mí es una casa, no es una casita del tiempo de aguas, no es una casita que la utilizara nada más cuando llovía, cuando traían su ganado por ahí en el monte. Me llama mucho la atención saber qué fue primero, si la presa o esta tapia, pero yo para mí, mi gente, que esta casa es más vieja que la presa. Cuando construyeron la presa, yo pienso que esta casa ya estaba aquí. Ha de ser muy muy vieja. Yo para mí que puede que sea del tiempo de la hacienda, muy probablemente la construcción, a lo mejor alguna estancia de algún hacendado, alguna estancia de alguna hacienda, muy probablemente a lo mejor soltaban ganado por acá por estos rumbos los hacendados y aquí era donde la gente, los trabajadores de la hacienda se quedaban a dormir. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Entonces, pues ya estamos aquí, vamos a ver por dónde cruzamos para platicarles la historia y explorar este lugar. Ya instalados los peques, vamos a explorar el lugar. Oye, Ana, pero esa ramota, ¿qué onda? Mira nada más. ¿Por qué se fue por el suelo? Qué curioso, mira, este árbol es viejísimo, es antiguísimo. Mira, párate aquí para que la gente más o menos dimensione el tamaño que tiene. Está grandotote y esa rama se fue por el puro suelo. Es lo que se me hace curioso, mira nada más. Pero está
suave así como para sentarse, ¿verdad? No hubiéramos Sí, traído las sillas. pues sí, ¿cómo íbamos a saber? Pues vente, vamos a explorar estas tapias que la verdad me llaman mucho la atención, como les decía hace un rato, saber en qué tiempo la construyeron, quién la construyó y por qué. ¿Por qué la construyeron? ¿Para qué la usaban? Si era una estancia de alguna hacienda, si por acá traía ganado el hacendado en aquella época y aquí se quedaban a dormir los trabajadores. ¿Cuál es el motivo por el cual construyeron esta casa? Está curioso. Esta tapia no fue construida a la carrera, ni fue ahí nada más las piedras empalmadas, miren, porque la piedra está hasta trabajadita. No son así que nada más piedras del campo que apilaron ahí. No, y arriba de adobe, miren, su terminación es de adobe. Este lugar está muy bien hecho, por eso les digo que para mí, que es muy probable que sea la casa de algún hacendado, de alguna hacienda de aquella época. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos por ahí, porque este lugar yo solamente lo divisé en el mapa. No encontré un video que nos mostrara cómo llegar al lugar. Y supimos de este lugar pues por comentarios de la gente, por pláticas de algunos conocidos. Y miren, ahí está un hoyo. Eso quiere decir que la gente ha venido aquí a buscar tesoros. Entonces esto sí es muy antiguo. Esto sí es muy viejo. Sí, ya vi. De hecho nosotros entramos por un portillo, por donde ya no hay barda, porque la entrada principal era esta. Esta era la entrada principal de este lugar. ¿Te fijas, Ana? Mira, ahí está una bigota de madera. Una bigota de madera que pues sostiene la pared donde estaba la puerta. Entonces, ve, es de adobe y sus enjarres también son de barro, mira, según yo, pero déjame ver. No, si son de barro. Entonces, esta finca es de las épocas de cuando todavía no existía el cemento. ¿Qué tamaño era que tiene? Ahí está grueso, ¿verdad? Este lugar está muy elegante para estar en medio de la nada, ¿no? Entre el monte, aquí junto a la presa. Entonces para mí que este sí fue un lugar muy importante en aquellos años. Y acá está de piedra, miren. Ahora, no podemos saber si esto fue construido en varias fases. A lo mejor lo de adobe es lo más viejo y a lo mejor como por ejemplo estas piedras ya están como restauradas, como que le dieron su mantenimiento y aquí ya le echaron cemento. Esto sí ya es cemento, esto ya es más reciente. Eso quiere decir que este lugar fue utilizado recientemente. Alguien lo trató de restaurar, alguien trató de darle, ¿cómo se dice?, mantenimiento para seguirlo usando. Gracias, Ana, perdón, no me fijé que me está sosteniendo la rama. Mira, ve nada más. A mí me gustaría saber si por aquí hay gente de Tepetongo que mire este video, que nos platique qué era este lugar, de qué años es, porque por lo que me puedo dar cuenta, aquí le han buscado mucho a los tesoros, Es lo que estoy viendo. ¿Y saben qué? Estaba muy alta esta finca, vean nada más. Como que el techo estaba más bajito. No sé si era de 2 pisos o arriba había alguna especie de troje. O por qué está esta viga aquí, a ver. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué sostenía o qué ondas? El mezquitote aquel que ya nació ahí sobre la pared. Ese mezquite ya nació después de que este lugar quedó deshabitado. Y miren, ahí están los hoyos donde empotraban los palos, los puntales, las vigas pues de madera. Y estos hoyitos ya los hace la gente. Traen sus aparatos y algo les marca y escarban. Quién sabe si traigan buenos aparatos que les marquen puro oro, o si con cualquier fierrito, con cualquier ficha suenen, ¿verdad? Entonces miren, por ejemplo, aquí también esta piedra como que le estuvieron ahí buscando alrededor, no sé si con la intención de quitarla o de ver si había algo por ahí entre la boquilla de la piedra. Ese es el motivo por el cual estas fincas se caen, porque empiezan a golpear las paredes, empiezan a hacer hoyos por donde quiera, se debilitan las estructuras y poco a poco se viene abajo. Y esta pieza estaba grandísima, vean la puerta. La puerta está bien anchota, Todavía se alcanza a notar poquito el marco de lo que era
la puerta y está muy ancho. Muy probablemente aquí era la cocina o una pieza grande donde dormían varios. ¿Qué, Ana? ¿Qué has visto por ahí? Una ventanita y otro cuarto. ¿Dónde? Acá nomás que hay guariches. Ah, la fregada. Y esos pican bien feo. Y mejor grabarla por fuera. No, pues deja entro sin hacer ruido a ver si no me friegan, mi gente. Voy a tratar de no hablar o de hablar muy bajito para que no me van a poner una carrereada. Porque ya me tocó una vez que me atacara, pues todo un panal de esos, me picaron como unos 30. Menos mal que no eran abejas, porque a las abejas yo soy alérgico. Entonces miren, aquí también está su viga de madera. Miren, sosteniendo la pared. Es un cerramiento. Así se le nombra. Creo que sí se le nombraba entonces y ahorita también. Y allá la ventanita también tiene su cerramiento de madera. Entonces vamos entrando a ver si no me atacan los guarichis. Juntan los carajos. Y miren, y ahí está la última viga que quedó. Con un poquito de tableta todavía. De lo que era el techo de este cuarto. A ver, vamos a ver. Miren nada más. Y estaba bien alta, y es lo que les menciono, miren. Estaba bien altotota esta finca. El techo, ahí estaba. Y todavía tiene como otros 2 metros para arriba hasta el pretil. No sé qué habría arriba del techo. No se miran señas arriba, miren, de que estuviera techado. Más bien era un pretilononón. A lo mejor se subían a la azotea y de ahí divisaban para el camino, muy probablemente. Esta ventanita la arreglaron, bueno, este espacio lo arreglaron más recientemente, pero imagínense asomarse a la ventana y tener esta vista hacia la presa, mi gente, qué interesante. ¿Y saben qué? Me acabo de dar cuenta que aquí era la cocina, miren, porque aquí está la chimenea. Aquí está la chimenea, nada más que ¿saben qué? Pues como se cayó el techo, ya quedó todo aterrado. Estamos encima de toda la tierra de lo que era el techo. Pues la historia que os voy a platicar el día de hoy sucedió en una tipo casa grande. Era una casa muy similar a esta. No era tan grande como las de las haciendas, pero sí era una casa grande como de una estancia. Muy similar a esto que estamos viendo en este momento. Ahí vivía un señor que en aquella época, pues él tenía criadero de borregos. Borregos y borregas. Él era lo que se dedicaba. Era el tipo de animal que él manejaba. Y a su hijo pues lo puso a estudiar. Pues ahora sí que algo que tuviera que ver con el rancho, para que en el futuro, su hijo le pudiera ayudar a manejar el rancho, porque él pensaba pues heredarle todo lo que tenía. Lo mandó por allá a estudiar a la Ciudad de México y una vez que terminó lo mandó a especializarse a Estados Unidos. Lo mandó por allá, pero este muchacho desgraciadamente pasó muchos años fuera del rancho y se acostumbró al tipo de vida de allá, de los Estados Unidos. Entonces cuando él termina sus estudios y regresa al rancho al lado de su padre, pues realmente él se avergonzaba del rancho, porque él venía pues de una ciudad en los Estados Unidos y regresar al rancho, pues el rancho estaba más destruido de lo que él recordaba. Para él era un lugar que daba pena. Si algún día sus amigos que hizo en los Estados Unidos lo visitaban, pues a él le iba a dar vergüenza que miraran dónde vivía. Y sobre todo le daba vergüenza a su padre, porque después de tantos años él seguía haciendo exactamente lo mismo que cuando él se fue. Desgraciadamente, pues él era un hijo, pues desgraciadamente desagradecido, porque su papá, pues con su esfuerzo, con aquellos animalitos, lo había sacado adelante. Entonces, ¿cómo era posible que se avergonzara? Pero pues desgraciadamente así era. Al regresar, él tenía la intención de irse del rancho, de irse a probar suerte y hacer su propio emprendimiento, tratar de él salir adelante por sí mismo, pero fuera del rancho y nada que ver con los borregos. Pero pues no ahorró. El dinero que su papá le mandaba, pues lo pagaba para los estudios y lo que le sobraba, pues para salir y malgastarlo. Entonces no le quedó de otra más que ayudarle a su papá. El papá, en ciertas temporadas del año, pues él sembraba maíz para mantener sus animales. Y por ahí, en la localidad donde él vivía, acostumbraban una bebida, el famoso tejuino, que es a base de maíz. Entonces el papá, esa era una de las actividades que tenía en el rancho, hacer el tejuino y salir a venderlo, mandar gente a venderlo. Entonces en esa temporada, pues él acostumbraba a contratar jornaleros para que lo ayudaran
con la elaboración del tejuino, a repartirlo y sobre todo pues con el trabajo del rancho. Y en esa temporada justo en esa temporada fue cuando el muchacho regresa al rancho con su papá. Entonces su papá inmediatamente empieza a empaparlo de lo que era el rancho para que se acordara. Y le dice pues que le va a ayudar, que de aquí en adelante va a trabajar el rancho, va a empezar a conocer el negocio de la familia, porque pues él va a heredar y va a tener que seguir adelante. Entonces este muchacho pues no le queda de otra. Su papá le dice, mira hijo, ¿sabes qué? Me vas a ayudar con la contratación de los jornaleros. Pues este muchacho desgraciadamente él no encajaba en el rancho. Los trabajadores de su papá no lo respetaban por ver la manera en la que él se expresaba del rancho y de su papá. Pues él no se había ganado el derecho a mandarlos. Los trabajadores querían mucho a su papá porque era una persona pues muy responsable, era una persona pues muy agradecida con sus trabajadores y sobre todo muy consciente porque siempre los apoyaba. Pero este muchacho no, este muchacho era muy grosero, los trataba muy mal y pues no, ellos no aceptaban que ese jovencillo los mandara. Se llegó el día en el que él se fue a contratar a los jornaleros. Estuvo todo el día en una de las trojes del rancho y como no había tecnología todavía en el rancho, pues todo se hacía a mano. Él tenía que llevar un registro de quién era, de dónde venía y cuánto se le iba a pagar a cada jornalero. Empezó desde en la mañana y ya casi a punto de anochecer terminó de contratar la gente que iba a trabajar ese año en el rancho. Ya casi a punto de cerrar la troje, llega un jornalero, un señor muy bajito de estatura, chaparrito, gordito, con una expresión en su rostro de muy pocos amigos. Era un señor que tenía una mirada recia y que era muy golpeado al hablar. Llegó corriendo, pidiéndole al muchacho que no cerrara todavía. Pero este muchacho ya cansado de estar todo el día escribiendo, soportando el olor de estos jornaleros. Desgraciadamente todos venían de trabajar y pues venían sin bañar, entonces aquella troje olía mucho a sudor. Y el hecho de verlos pues todos sucios porque pues ellos venían de trabajar, pues ya era algo que él lo tenía enfadado. El olor, el cansancio, todo. Entonces ignoró a este jornalero, ni siquiera lo volteó a ver. Le dijo, joven, le estoy hablando, atiéndame por favor, atiéndame. Necesito trabajo, yo vengo a trabajar, yo cada año trabajo aquí. Por favor, nada más que esta vez se me hizo tarde. Le dijo, lo sentimos, pero ya contratamos a la gente que vamos a utilizar este año, ya no hay espacio para usted. No, mire, ¿sabe qué? Mándele a hablar a su papá, por favor, háblele. Él me conoce, usted se está equivocando, yo cada año trabajo con él, háblele, por favor. ¿Qué no entiende? Le estoy diciendo que no, retírese, ya lárguese de aquí. Este señor, así como les digo yo, que tenía mirada de pocos amigos, pues efectivamente era una persona que rápido se enojaba y reaccionaba de una forma muy agresiva. Dijo, ¿le va a hablar a su papá o qué? ¿O qué de qué? ¿Qué me va a hacer si no le hablo? Aquel señor inmediatamente sacó su machete, un machete muy afilado, amenazando a este joven. Pero afortunadamente en ese preciso momento venía llegando su papá. Le dijo, hijo, ¿qué traes? Cálmate, esa no es la manera de tratar a la gente, ¿qué te pasa? Pues es que este hombre no hace caso. Le estoy diciendo que ya cerramos las contrataciones y mira, me está amenazando con el machete. No, mijo, no. Pero ¿cómo se te ocurre? No, esa no es la manera de tratar a la gente. No quiero volver a escuchar que les hables así. Ah, o sea que todavía lo defiendes. ¿Estás viendo que me está amenazando con el machete? Mira, ¿sabes qué? Después hablamos de esto. No se preocupe. Usted sabe que conmigo tiene trabajo, don Lupe, porque este señor, pues se llamaba Lupe. Don Lupe, usted sabe que conmigo tiene trabajo, así es que no se preocupe. Este muchacho se llenó de rabia de ver que su papá no respetó su decisión, pero sobre todo porque no le importó el hecho de que aquel hombre lo hubiera amenazado. Entonces este muchacho dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a desquitar de ese viejo. Me voy a desquitar porque me amenaza, que no sabe quién soy. Soy el hijo del patrón, ¿cómo se le ocurre? Entonces este joven, su manera de desquitarse fue mandarlo siempre a los poblados más lejos a repartir el tejuino, pensando que le iba a hacer un mal, pensando que él preferiría estar ahí. Pero para él estaba mucho mejor y para su papá también, porque era una persona de su entera confianza y pues él sabía
que lo que vendiera de tejuino pues era una persona de confianza que le iba a entregar todo el dinero. Entonces así fue. Hasta que un día por la noche se empezaron a escuchar ruidos muy extraños allí dentro del rancho, como si algún animal anduviera acechando por ahí en los alrededores. Cuando de repente, allá por el rumbo donde están las chozas de los trabajadores, se empezó a escuchar una revuelta, como si los trabajadores estuvieran peleando entre ellos. El patrón rápidamente se levanta y va y le dice a su hijo: a ver, vente, mijo, acompáñame, porque sabe que traen estos hombres, como que se andan peleando. Necesito ir a ver qué es lo que está pasando, mijo, acompáñame. En esas estaban cuando de repente tocaron la puerta de la casa grande. Aquella puerta de madera la estaban golpeando con mucha fuerza. Al salir, aquellos hombres estaban muy alterados y muy enojados. El señor no sabía qué era lo que estaba pasando, por qué estaban tan enojados y por qué tocaban con tanto coraje en la puerta. Pues si ellos estaban dentro de la casa ya hacía mucho tiempo, no sabían qué era lo que estaba pasando. Hasta que uno de los jornaleros, que era el que estaba encargado, era la cabeza de aquella revuelta, le dice pues que una de las esposas, una esposa de un jornalero, fue atacada por alguien o por algo. Y al salir ellos, los vecinos, a ayudar a aquella pareja, siguieron un rastro de sangre que fue a dar directamente a la entrada de la casa grande. Entonces ellos necesitaban una explicación del por qué el rastro llegaba ahí. El patrón les dijo: a ver. Miren, ¿saben qué? Para empezar, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé por qué están enojados y no sé qué pasa. Yo no tengo nada que ver con ese rastro de sangre. Más bien necesito que me platiquen qué es lo que está pasando. Uno de los caporales le dice: mire, ¿sabe qué, patrón? Lo que pasa es que algo o alguien atacó a la esposa de un jornalero. Y desgraciadamente, pues la mujer está grave, estuvo a punto de perecer ante aquel ataque. A ver, no, ¿saben qué? Yo necesito ir a platicar con esa mujer o con su esposo para saber qué es lo que está pasando. A ver, vente, hijo, acompáñame, vamos a platicar con ellos. Fueron caminando hacia aquella choza, y al entrar se dan cuenta que ahí está esa mujer completamente herida. Ahí, auxiliada por las esposas de los demás jornaleros, ahí estaban curando sus heridas. Y el esposo estaba como alma que lleva el diablo, estaba enojadísimo y ofendidísimo porque lo que le hicieron a su mujer. El patrón le pregunta que qué fue lo que pasó. Y él le dice que su esposa le pidió permiso para ir a visitar a una comadre que vivía en un poblado ahí muy cerquitas, en otro pequeño ranchito donde había otros jornaleros. Y al regresar, ella se venía alumbrando con un aparatito de petróleo que realmente pues no alumbraba más que donde iba caminando. Cuando de repente en una vereda escuchó ruidos muy extraños, como el gruñido de algún animal. Ella se preocupó bastante porque en esa zona había pumas, había varios felinos grandes que eran muy peligrosos y que cada año pues había gente que fallecía por ataques de esos animales. Entonces estaban muy preocupados de que anduviera algún animal acechando allí el lugar. La mujer trató de alumbrar hacia todos lados porque los ruidos eran muy raros. Se escuchaba el gruñido de un animal, pero los pasos como de un humano. Los ruidos estaban entre una persona y un animal. No se distinguía qué era. Desgraciadamente, esta mujer no podía ver. Al sentirse en peligro, al sentir que algo le iba a atacar de algún lugar, empezó a correr con rumbo al rancho, justo allí a la zona donde estaban las chozas de los jornaleros. Cuando de repente ya casi para entrar, siente el jalón por su espalda. Algo aparentemente llega por la espalda y la jala y la tira al suelo. Y es ahí donde de repente ve a ese animal encima de ella, como si fuera un perro, pero con cuerpo humanoide. Sus piernas extremadamente largas, no eran para nada las patas de un animal, no eran las piernas de un animal. Ese animal fácilmente se podría poner de pie y sin batallar. Era un animal muy extraño. Ella trataba de defenderse de aquel animal, estuvo forcejeando con él, tratando de zafarse, pero desgraciadamente las mordidas de aquel animal la estaban lastimando bastante hasta que ella sintió que estaba a punto de perder la conciencia, muy probablemente por toda la sangre que había perdido. Cuando de repente ella miró un resplandor en el camino y escuchó un tronido. Era una persona que se había dado cuenta
que algo estaba pasando y salió. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que era su esposa. Ahí miró esa imagen que no se podía sacar de la cabeza, la mujer tirada en el suelo con ese animal encima. Afortunadamente traía un arma y la detonó. Ese fue el destello que la mujer vio y aquel animal salió corriendo por la vereda con rumbo hacia el monte. Él rápidamente dio auxilio a su esposa y al verla en tan mal estado, con su ropa toda desgarrada, enfureció y quiso salir detrás de aquel animal. Pero su esposa lo detuvo y le dijo, no, detente, no, ese animal no es normal. Para mí es el mismísimo demonio. Entonces fue ahí donde el patrón se da cuenta lo que acaba de pasar. Su hijo, incrédulo, piensa que lo más probable es que la mujer tenía algún amante y por miedo a ser descubierta se inventó la historia. Pero muy pronto se iba a dar cuenta que eso no era así. El patrón, para tranquilizarlos, les dice, miren, ¿saben qué? Los espero mañana en la bodega. Ahí vamos a platicar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer justicia por esta mujer. Y si fue una persona o fue un animal, lo va a pagar. Entonces mañana los espero muy temprano en la bodega. Así fue. Otro día por la mañana se reunieron todos a discutir qué era lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que atacó a aquella mujer? Algunos decían que muy probablemente era, pues ahora sí que algún lobo. Supuestamente en aquellas épocas habitaba mucho lobo por ahí en ese lugar. O a lo mejor eran perros salvajes. O muy probablemente algún puma. Pero la mujer le dijo a su esposo que para ella no era ningún animal. Que para ella era un demonio o algo así. Porque el animal estaba muy exagerado, estaba muy grande, su boca muy alargada, sus orejas puntiagudas, pero sus dientes estaban manchados, sus ojos brillaban, eran completamente amarillos y tenía un olor nauseabundo, tenía un olor horrible, asqueroso, que fue lo que más le llamó la atención a esta mujer. Entonces, al no salir de acuerdo, pues el patrón les dijo que iban a estar alerta, que por favor se brindaran el apoyo entre todos y si se volvía a suscitar algo similar, pues que todos salieran en auxilio de sus compañeros, que estuvieran tranquilos porque todos iban a estar alerta. Les dio la orden de que todos estuvieran armados por cualquier situación. Pero resulta que ese mismo día en la noche, el hijo de aquel patrón estaba en su habitación. Su habitación daba justo hacia el lado de una troje muy grande, donde ellos metían maíz y frijol. Y al lado había unos corrales muy grandes donde tenían encerrados bastantes borregas. Cuando de repente él empezó a escuchar unos ruidos muy extraños, unos ruidos bastante raros allá para el rumbo de las bodegas. Le sorprendió bastante porque se escuchaba que las borregas estaban muy alteradas. Rápidamente se levantó a decirle a su papá lo que estaba pasando, pero ya su papá ya estaba de pie. Él y el caporal habían escuchado lo mismo. Al salir a investigar qué era lo que estaba pasando, desgraciadamente las trojes y los corrales estaban en la orilla del rancho. Tenían que atravesar todo el terreno para llegar hasta ahí. Al llegar se dan cuenta que la puerta del corral está abierta. ¿Quién la abrió? ¿Quién sabe? Pero las borregas se escuchaban muy alteradas, se escuchaban muy asustadas. Algo estaba pasando ahí dentro. Al entrar, se dan cuenta que algunas de las borregas están ya sin vida y mordisqueadas como si algún animal las hubiera atacado, como si algún animal hubiera tratado de comérselas, pero solamente las mordisqueó y ahí las dejó ya sin vida. Empezaron a llegar algunos de los jornaleros que se dieron cuenta. Con sus lámparas de petróleo empezaron a iluminar todo el lugar, sin respuesta, sin ver nada. Hasta que el hijo del patrón decidió alumbrar un poquito donde estaban unos costales llenos de pastura y alcanzó a ver unos ojos amarillos que brillaron atrás de la costalera. Eran unos ojos que lo miraban de una manera amenazante. Al dirigirse hacia allá y ver qué era lo que estaba pasando, a ver qué era lo que estaba ahí escondido, de un brinco casi inhumano, sale aquel animal, brinca y se trepa a la pared y se sale por una ventana que estaba abierta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en ese tipo de fincas, en ese tipo de lugares, en las trojes, en las bodegas, hacían unas ventanas muy altas.
arriba. Yo me imagino que era ventilación o yo no sé para qué lo usaban. Pues aquel animal de un brinco llegó casi hasta la ventana y se salió. El joven, su reacción fue sacar su arma y detonarla varias veces y sin apuntar. Los demás jornaleros hicieron lo mismo. Empezaron a detonar sus armas, pero desgraciadamente nadie le pegó y ese animal corrió hacia el monte. Se les perdió. Los demás jornaleros que estaban en sus casas al siguiente día de la mañana les platican que después de escuchar las detonaciones empezaron a escuchar los alaridos de un animal muy extraño en el monte, muy cerquitas a las chozas. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Ya muchos de ellos estaban asustados y estaban exigiéndole al patrón que viera qué era lo que estaba pasando, porque ellos ya no se sentían seguros allí en ese lugar. Su patrón les dijo, pues vamos a montar guardias, a cazar ese animal de noche. Cuando la luna está llena es cuando sale, entonces tenemos que estar alertas. ¿Saben qué? Los espero mañana en la mañana en la bodega. Vamos a hacer otra reunión para planear qué es lo que vamos a hacer con ese animal. Al siguiente día en la mañana estaban todos ahí reunidos discutiendo aquella situación. Aquello era un caos porque los trabajadores estaban muy enojados exigiéndole justicia por aquella mujer y exigiéndoles que acabaran con ese animal porque ellos ya no querían estar ahí. Cuando de repente llega Don Lupe con otros de sus compañeros. Ellos ya tenían varios días fuera, ellos no sabían lo que estaba pasando. Habían salido a repartir el tejuino y no estaban enterados de lo que estaba pasando. Don Lupe llegó y se sentó en un rincón de aquella bodega, en un rincón de aquella troje a escuchar qué era lo que estaba pasando. Por ahí le preguntó a 2 o 3 compañeros que le dieran un poquito más de detalles de la situación. Y al darse cuenta de lo que estaba pasando, levantó su mano y pidió la palabra. Y le dijo a su patrón, ¿saben qué? Ese animal no lo vamos a encontrar de esa manera. No lo vamos a encontrar así. Necesitamos atraerlo al rancho, no cazarlo nosotros a él. Ocupamos atraerlo, que él venga aquí. Necesitamos ponerle una carnada y que él se acerque y nosotros tenerlo aquí de manera de poder acabarlo. Si ustedes me lo permiten, yo les puedo ayudar. Fue ahí donde muy cerquita de aquellas trojes, cerquita de aquellos corrales, por ahí pusieron carne de borrego ahumada con leña de mezquite para llamar la atención de aquel animal. Y ahí estuvieron todos vigilando, algunos escondidos atrás de montones de piedras, algunos escondidos por ahí en hoyos que escarbaron y algunos otros adentro de aquellas trojes, todos alerta y apuntando con sus armas para sorprender a aquel animal. Pero nada, ahí estuvieron por bastante tiempo, bastantes días, y aquel animal nunca se acercó. Los trabajadores le dijeron al patrón, ¿sabe qué? Esto es inútil. Yo pienso que nos vamos a renunciar y vamos a buscar trabajo en otro rancho. Y uno de ellos dijo, no, ¿saben qué? No estamos a salvo en ningún lado. El animal desgraciadamente aquí no se ha acercado, pero ha habido ataques en los demás ranchos. No ha venido para acá porque ha estado matando los animales, ha estado acabando con los animales de otros ranchos. Entonces, en ningún lugar estamos seguros, no nos queda de otra más que apoyar al patrón y acabar con ese animal. Ese animal vive en el monte, tenemos que dar con él. Don Lupe les dijo, ¿sabe qué? Yo sé cómo, tengo una sospecha, tengo una ligera sospecha. Si ustedes confían en mí, yo puedo hacer todo lo posible de acabar con ese animal, pero voy a necesitar su ayuda. Patrón, si usted me ayuda, yo acabo con él. Nomás quiero que confíe en mí. ¿Pero qué sospecha tienes? Mire, no le puedo decir nada hasta no estar seguro, pero yo traigo una sospecha sobre ese animal. Si usted me ayuda y me da chance, va a ver que lo acabamos. Pues haz lo que tengas que hacer. Tienes todo mi apoyo y tienes todo lo que necesites. Don Lupe se desapareció. Y a los pocos días regresa, muy cansado, muy sucio. Se miraba que estaba muy débil, muy probablemente estuvo trabajando por día y noche, sin parar, sin descansar. Y le dijo, ¿sabe qué? Le puse una trampa. La única condición que yo le pongo es que nadie sepa dónde le puse aquella trampa. Nada más usted y alguien de su confianza van a saber dónde está. Nos vamos a ir hacia allá. Hoy en la noche nos vamos a dar cuenta quién o qué es ese animal. Ya en la madrugada, ya por ahí a medianoche, estaban el patrón y su hijo en la cocina, tomando café, esperando que Don Lupe se acercara, cuando de pronto tocan a la puerta y era Don Lupe y el caporal.
Don Lupe les dijo, necesito que me sigan. Vamos a caminar por una vereda hacia los límites del rancho, muy sigilosamente, sin hablar, sin hacer ruido. Y necesito que dejen sus armas aquí. No nos las podemos llevar. ¿Cómo que no las podemos llevar? Mire, ese animal no se ha acercado porque él huele la pólvora. Nuestras armas son inútiles, nuestras armas no le van a hacer nada. Necesito que dejemos las armas aquí. Si gusta, puede llevarse una, pero que no la haya disparado en varios días. Una que no hayan usado, de preferencia si nunca la han usado mejor, nomás por cualquier cosa. ¿Sabe qué? Vámonos. Así lo hicieron. Empezaron a caminar por aquella vereda entre el monte hasta llegar a una pequeña choza que estaba en la orilla del rancho, muy alejada de la casa grande. Era un lugar que utilizaba el patrón para guardar herramienta, o de repente, cuando sus trabajadores andaban en el riego, pues ahí dormían. Entraron a aquella choza y se dieron cuenta que don Lupe había hecho un hoyo adentro, un hoyo que pasaba por debajo de la pared y salía hacia afuera de aquella choza. Adentro había carnada, había carne de borrego ahumada con leña y había ropa de mujer con algunas esencias a flores, perfume que se utilizaba en aquella época, perfume que utilizaban las mujeres. Ahí estaba, era la carnada. Y ahí tenía 4 palos que él tenía curados y preparados. Dijo, vamos a agarrar uno cada quien y cuando ese animal entre lo vamos a atacar, lo vamos a agarrar a palos. ¿Me oyeron? Pero necesito que no hablen, que no respiren, que no hagan nada de ruido. Y aquí vamos a estar esperándolo. Yo sé que va a venir. Yo lo sé que sí, ustedes confíen en mí. Este muchacho, al pasar las horas, empezó a creer que don Lupe estaba completamente loco. Él ya estaba desesperado por salir de ahí, de ese lugar, e irse a su casa a descansar. Porque para él era la ignorancia de don Lupe nada más lo que estaban haciendo en ese lugar. ¿Cómo iba a ser posible que estuvieran sin armas? Estaban desprotegidos, él no estaba a salvo. Intentó salir en varias ocasiones de aquella choza, pero su papá no se lo permitió. Hasta que le llamó la atención y le dijo, mijo, hágase hombrecito, no tenga miedo. Necesitamos acabar con ese animal o ese animal acaba con nosotros. Por favor, ya compórtese y espérese y haga lo que don Lupe dice. Don Lupe le dijo, sí, está bien, ya no discutan, por favor. Y muchacho, aparte, es muy peligroso que ahorita tú salgas de la choza y te regreses a la casa solo. Ese animal te puede atacar. ¿Entiende? Está bien, don Lupe, está bien. Está bien, no se preocupe. Está muy bien. Se quedaron ahí cuando de repente empezaron a escuchar ruidos afuera de la choza. Empezaron a escuchar como que algún animal estaba olfateando los alrededores de la choza. Cuando de repente vieron la cabeza de un animal que se estaba asomando por aquel hoyo. Pudieron distinguir las orejas, el hocico, los ojos completamente amarillos. Y aquel animal arrastrándose por el hoyo, tratando de entrar a la choza. Lo podían ver, muy apenas lo podían ver porque se estaban iluminando con un par de veladoras que muy apenas su flamita se alcanzaba a distinguir y alumbrar un poquito aquella choza. El animal se arrastra en ese hoyo, logra entrar y se pone de pie. Sorprendentemente se pone de pie. Aquel animal con apariencia como de un perro, de un lobo, pero al ponerse de pie pareciera más bien como un humano. Cuando de repente voltea hacia un rincón y se da cuenta que ahí estaban ellos esperándolo. Aquel animal se va directo sobre el hijo del patrón. Pero afortunadamente don Lupe le alcanza a pegar en su cabeza con el palo y aquel animal se empieza a quejar, pero de una manera humana. Se empieza a quejar de dolor por el golpe tan fuerte que don Lupe le da. Y en ese momento don Lupe le dice, ataquen, ataquen. Y se van todos encima de él golpeándolo con el palo. Empiezan a golpearlo de una manera tan salvaje que aquel animal no haya cómo salir del lugar. Hasta que logran derribarlo y el animal se arrastra hacia el hoyo para salir de la choza. Lo siguen moliendo a palos y antes de que saliera don Lupe saca su machete muy afilado y trata de cortarle el cuello a aquel animal. Pero aquel animal logra esquivar el golpe y sale arrastrándose de aquel hoyo y corre hacia el monte. Corre hacia el monte y se les pierde de vista.
Pero don Lupe se da cuenta que en aquel machetazo que él tiró, le alcanzó a cortar una oreja. Dijo el patrón, ¿y ahora qué hacemos? Se nos fue. Don Lupe se avienta una carcajada y le dice, no, patrón, no se preocupe, mire. Le muestra la oreja de aquel animal y le dice, ahora sí vamos a saber quién es. Usted no se preocupe. A los pocos días, don Lupe le dice al patrón, ¿sabe qué? Necesito que vayamos a un lugar. Háblele a su hijo y al caporal. Vamos a darnos cuenta qué es aquel animal. En ese momento se montan en sus caballos y salen con rumbo hacia un pueblito que está ahí muy cerquita. Es otro pequeño ranchito donde vive otra persona, un agricultor, vive en ese lugar. Al llegar en la orilla de aquel ranchito, miran otro jacalito hecho de ramas. Les llama la atención porque huele muy feo. Ese lugar huele exactamente igual que cada que aquel animal hacía aparición. Exactamente el mismo olor. Don Lupe se deja ir directamente a aquella choza. Cuando abren la puerta, se dan cuenta que está un hombre completamente desnudo, acostado en el suelo, de lado, dando la espalda hacia la puerta, completamente desnudo, pero se mira muy golpeado, muy golpeado. Al sentirse observado y darse la vuelta para ver quién está adentro, ahí estaba ese hombre, un hombre de aproximadamente 60 años, muy golpeado. Pero pronto el hijo del patrón reconoce aquella mirada. Sorprendentemente, este hombre tenía los ojos completamente amarillos. Era una mirada felina. Tenía ojos de animal. Se da cuenta que son los mismos ojos que él miró en la troje. Don Lupe le dice, ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Por qué estás atacando a nuestra gente? Aquella persona ni siquiera podía hablar. Ni siquiera podía hablar de lo golpeado que estaba. Don Lupe le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Cuando don Lupe se deja ir con su machete, llega aquel trabajador, aquel campesino, y se pone enfrente de aquel animal o de aquella persona. Lo abraza y le dice, no, por favor, no le hagan daño, es mi hermano, por favor, no le hagan daño. Se lo suplico, por favor, no le hagan daño, es mi hermano, yo lo tengo que cuidar, lo tengo que defender. No, señor, le dice don Lupe, usted sabe que desgraciadamente él tiene que perder la vida en este momento porque ha hecho mucho daño y usted sabe que él es una persona peligrosa. Discúlpeme mucho, pero él tiene que acabar aquí en este momento, aquí y ahora. No, ya les dije que no, y hagan lo que quieran. En ese momento, aquella persona saca un arma y les apunta. Lárguense de aquí, si no, los que van a perder la vida van a ser ustedes. Lárguense de aquí, lárguense. A don Lupe y su patrón, el hijo y aquel caporal, no les quedó de otra más que salir y abandonar ese lugar. Irse de ahí. El patrón solamente lanzó una advertencia. Pues mire, si aquel animal o su hermano se vuelve a ver o se vuelve a acercar a los linderos de mi rancho o llega a atacar a alguien de mi gente, ahora sí no va a haber piedad, vamos a acabar con él. Hagan lo que quieran, lárguense de aquí. Se retiran hacia sus casas. Se retiran, pero don Lupe no queda a gusto. A pesar de que ese animal se dejó de ver, se dejó de escuchar. Aquel olor nauseabundo jamás volvió a dar. Aquel olor que le lastimaba la nariz jamás se volvió a oler. Aparentemente aquel animal ya no se iba a acercar al lugar. La gente ya estaba empezando a acostumbrarse a estar bien. La historia se estaba olvidando, la gente estaba dejando de hablar de eso. Pero don Lupe no estaba tranquilo. Él no estaba tranquilo porque él sabía que aquel animal en cualquier momento la podía agarrar contra él. Entonces él un día se montó en un caballo y le dijo al patrón, ¿sabe qué, patrón? Con su permiso, sin su permiso, yo ya me voy. ¿A dónde vas? Voy a acabar con aquel animal porque yo no estoy a gusto. Don Lupe, no tiene caso, espérese. No. Con su permiso o sin su permiso, patrón, yo tengo que acabar con ese animal. Agarra su machete muy afilado, lo pone en la montura de su caballo y se va. Desgraciadamente, a los poquitos días, unos carboneros llegan al rancho a decirle al patrón que ellos conocían a don Lupe muy bien y que desgraciadamente lo habían encontrado ahí, en el lugar donde ellos precisamente hacían el carbón. Encontraron a don Lupe pues ya sin vida.
con su cuerpo todo destrozado, como si algún animal lo hubiera mordido, lo hubiera rullido. Aparentemente don Lupe se enfrentó con aquel animal y salió perdiendo. Desgraciadamente don Lupe pierde la vida a manos de aquel animal. Al poco tiempo el patrón se enferma y aquella enfermedad se lo lleva. El patrón también pierde la vida. En su lecho de muerte le manda a hablar a su hijo y le dice: ¿sabes qué, mijo? Te vas a quedar a cargo del rancho y de mi gente, de mis borregas. Tú vas a quedar al frente, mijo. Aprendiste muy bien estos días. Estos días he visto que has tenido mejor relación con los trabajadores. Necesito que los trates bien, que los quieras, los protejas, sobre todo que veas por ellos, mijo. Pero te voy a hacer un encargo muy importante. En mi cuarto tengo un cofre. Toma, esta es la llave. Ábrelo. Y ahí en un libro están las coordenadas y está la información que necesitas para saber en dónde está aquel animal, en dónde está aquella persona. Necesito que vengues la muerte de don Lupe. Necesito que lo vengues, hijo. Apóyate con mi gente, planéenlo bien, no se arriesguen. Ahí están las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer y dónde encontrarlo. Llévate a mi gente y vengan por favor a don Lupe. Te lo suplico, mijo. Ahí en esa libreta vas a encontrar toda la información que tú necesitas. Desgraciadamente el señor fallece y unos días después, ya después de haberlo sepultado, el hijo va a buscar aquel cofre. Efectivamente, la llave abre el candado. Al sacar varias de las pertenencias del papá, se da cuenta que ahí está esa libreta. Ahí está esa libreta y en su pasta, una pasta muy gruesa de una libreta muy antigua, aparentemente el señor dedicó toda esa libreta a aquel animal porque en su pasta solamente decía una palabra: Nahual. Aparentemente con el paso del tiempo, don Lupe sabía quién era aquella persona. Conocía perfectamente bien a su hermano también, aquel campesino, y a esta persona con ojos felinos, con ojos de animal. Él sabía perfectamente bien quién era. Hicieron su propia investigación. Investigaron cómo acabar con él, dónde vivía, lo encontraron, decidieron no atacarlo. Y ellos tenían toda la información, pero por órdenes del patrón no le hicieron nada. Decidieron dejarlo en paz con la esperanza de que ese animal no los atacara. Y supuestamente se dieron cuenta que esta persona pues era un nahual. Pero era tanto lo que atacaba a los animales a las personas que ya el señor estaba completamente mal. Ya no era ni persona ni era animal. Él estaba ya completamente loco. Era un nahual, mi gente. Un nahual que habitaba en aquel lugar. Antes de cerrar este video, mi gente, quiero mandar un saludo por ahí para Silvia Acuña y Leobardo Hernández, que por ahí hace unos días nos dimos cuenta que ven nuestros videos. Muchísimas gracias, se los agradecemos bastante. Y pues a toda la gente que nos sigue, mi gente, a todos ustedes que siempre nos comentan, que siempre están al pendiente de nosotros, de ver cuando subimos video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Se los agradezco bastante. Yo creo que vamos a comer porque ya están ahí los niños ahí desesperados. Vamos a echar taco y pues a estar aquí un ratito, mi gente, de día de campo. Pues bueno, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.